es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir, entre lo bueno y lo malo, pues ha ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¡Wow! Wow. ¿Es eso? Así estamos. Somos bebés comiendo papilla. Pero léase ahora el capítulo 6, del 1 al 3. Hebreos 6, del 1 al 3. Ahí seguido. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe de Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos, si Dios lo permite. Qué bárbaro, ¿no? Ahí vamos. Increíble. Ahí vamos, exactamente. Y hay un verso que siempre me ha llamado la atención hace unos años estudiando con Jairo. No me acuerdo, Jairo. Primera Corintios, no sé si es primera o segunda, Corintios 5. ¿Sobre qué? Que antes conocía a Cristo por la carne. Segunda de Corintios. Segundo Corintios capítulo 5, versículo por ahí como el 15, algo así. Segundo de Corintios 5. Segundo. ¡Hey! Tú estás en la playa, Cristian. Está en pantaleta. Bello ese peinado. Todo el día estamos en calzoncillo acá en esta casa. Todo el día. Cuando ve ahí en la puerta, corremos todos poniendo para la ropa. El 16, ¿no? Sí. Eso, 16 y 17. Lo leo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Wow. ¿Cuál es ese? Segunda de Corintios 5. 16. Léelo en tu versión, Guti. Sí, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en la creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Me llama la atención en el 16 que antes yo lo conocía así, según la carne, según los méritos, criterios humanos. Pero ahora lo estamos conociendo, ahora estoy conociéndolo a él espiritualmente, como él nos enseña. Es así, acá lo dice. Ahí lo dice clarito. Impresionante. Más claro, échale agua. Es una expresión bien. Cris, revisa si Luis ya está conectándose. ¿Y Lucía? Creo que suena ahí. Todavía no tengo. No tengo, ¿cómo se llama? Peticiones. Pregúntale a Lucía que sí, ya, por favor. En eso. Yo le escribo aquí a Luisito. ¿Cómo está el clima allá, Jairo? Calientico, aquí más o menos como 24, 25 grados. Muy sabroso, muy bueno. Medellín es la eterna primavera, se llama aquí. Acá estamos entrando en invierno. Cualquier día que quieras venir, ven. No hay problema, ya vamos ahí. ¿Cómo se llama? Acá hace frío. ¿Cómo está Buenos Aires?
hace mucho frío, hay mucha humedad, hay llovizna, todo el día gris. Igual no salimos a ningún lado, así que es lo mismo si hace frío, calor. Prendí la estufa, así que así estamos. Ah, bueno, y tomando el mate caliente. Tomando mate. Hoy no pude tomar mate en realidad, tomé café porque ¿Por qué? estaba corrigiendo algunas actividades y mi señora no quiere tomar mate mientras yo esté distraído. Tengo que estar a la par de ella tomando mate como corresponde, mirándonos a los ojos. Qué bueno, qué romántico, ¿no? Ese es el ritual del mate, ¿viste? No es algo así como que si me lo das, lo agarro de costado. No, no. La tengo que mirar, agradecerle, tomar, devolverle el mate, qué rico. Qué maravilla. Así es el brinde. El judío cuando brinda hay que mirarse en el ojo a ojo para Exacto. brindar. Sí, sí, el mate acá es igual, a los ojos. Y bueno, y hoy como estaba con dos computadoras, estaba con la portátil y con la de escritorio, porque tengo información en una y en la otra no, y así estaba haciendo todo, y bueno, entonces tomé café. ¿No? En realidad estaba con la No se han computadora de comunicado escritorio. ninguno de los dos. ¿Qué? Dime. ¿Cómo Guti? Que ¿Qué estaba estaba diciendo? con, sí, me llega No, el es que- trabajo. Sí, lo escucho. Discúlpeme un segundito que estoy estudiando a Luisito qué pasó. Bueno, El domingo me olvidé del estudio que estábamos haciendo. Se me pasó y ya después no podía. bueno. ¿Qué? Bueno, está bien Sí. si quieres el próximo domingo, está bien. ¿A qué hora de la Bueno, Argentina? estoy preguntando si no comenzamos nosotros aquí. ¿Qué hora son ahorita ya en Argentina? Esperamos un ratito con Luis. Sí, Ya Alan, estoy preguntando si necesita más tiempo. ¿qué hora es? 8:22, Argentina. No, aquí son las 6:22, o sea que Y ustedes van acá es 2 las horas adelante. 7:22. Oh. Mm. Es que tiene mala 6:22 conexión, dice. acá. Ahorita, allá son las 6:22, acá son las 7:20 y las 7:22 acá en Puerto Rico y 8:22 allá en Buenos Aires. Estamos en 3 zonas. Exacto. Okay. Bueno, que está intentando, dice que Luis que se está intentando comunicar, sino que tiene mala conexión, pero que lo está intentando, de un momento a otro entra. Entonces, démosle con el repaso mientras tanto. Bien. ¿En dónde quedamos hace 8 días? ¿En qué parte de la historia? Dice Gustavo que fue como en Génesis 2. Habíamos quedado en Génesis 2, 15, 17. Del 15 al 17. Del 15 al 17. Sí, ahí yo tengo millones de preguntas. Ahí, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno. Entonces estábamos... Perdón, Jairo y Fernando. Sí, Fercho. Qué pena, se me olvidó comunicar. Él le hicieron hoy una cirugía. ¿Sí? No fue algo delicado, era una pequeña cirugía, ya lo operaron, nos escribió, está en recuperación, hasta mañana queda en la clínica, pero que apreciaba las oraciones y que todo estaba bien. Qué bueno, me alegro. Sí. Él es muy fiel, pero
por la situación que le programaron por la pandemia, la tenían aplazada, pero de un momento lo llamaron de la clínica y le dijeron tiene que ya estar listo y lo operaron ya. Y gracias a Dios todo salió bien. Bueno, entonces, llevamos 2:15, 16 y 17 para retomar ahí y continuar, por favor. Perfecto. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y lo cuidara. Y le dijo, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Muy bien. Entonces, la manera como Dios está caminando con Adán, en razón de que le puso la imagen y la semejanza. La imagen como persona, como ser, y la semejanza como espíritu. Y unido a su espíritu, en el desarrollo de la historia espiritual de Dios, pasada por lo físico, para participar a la humanidad. Entonces, dice que lo toma y lo pone en el huerto, dándonos a entender que con lo que está haciendo, le está enseñando que Él es el dueño, que Él es soberano, que el ser humano no pidió venir a la tierra, que no va a estar donde quiera el humano. Todo eso es absolutamente de Dios. Y donde Dios esté, pues tiene que estar el humano, porque el que está habitando y andando dentro de esa vasija de barro, en su propio templo espiritual, es Dios. Y ha unido a ese hijo para enseñarle poquito a poco. Entonces, en el versículo 16 dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Hay un mandato. Dios ayudándonos a entender que Él no da, digamos, si ustedes quieren, Él siempre habla por leyes, por mandatos. Y como sabemos, la creación. Él habló y apareció. Eso quiere decir que es Dios ley. Toda la Biblia físicamente está escrita en órdenes. Por eso no se puede entender espiritualmente, porque el diseño de Dios es, la historia real es espiritual y contada por su palabra invisible, que es Él mismo. Y eso, al oír esa palabra, nos produce creer. Y lo físico es para comprobar. Así de sencillo. Por eso no nos podemos ir por la parte física para interpretar, porque así como leímos, conocimos al Señor en la carne, o sea, en la humanidad, pero ahora ya no más. Ahora sí que ya se comunicó Luis. Cristian, está esperando el permiso. Ya. No sabía hacerlo, que para el otro día no busco ayuda. No sabe cómo conectarse. Sí, que para la otra semana, porque no supo cómo hacer. Bueno. Ahí está Luis. Hola. Hola ¿Cómo Luis. están? ¿Cómo vas? Bueno, Bien, gracias a Dios. bueno, me alegro. Hola, Luis. Ok, ya hemos iniciado y donde quedamos hace 8 días en Génesis 2, 15 al 17. Estamos repasando con el fin de continuar. Estamos en el versículo 16. Bueno, en el 15 le da la orden también de cuidar, de labrar ese huerto. O sea, y el hombre, ¿cómo aprendió eso? Pues en 2:8 fue cuando Dios hizo el huerto. Entonces ahí, en ese hacer de Dios, el Hijo de Dios aprendió. De hecho, ya le da orden para comprobarnos que la enseñanza es perfecta por lo que Él dice y por lo que Él hace. Porque el hombre no está preguntando, bueno, ¿y cómo hago para cuidarlo? Sino es directamente lo hace.
En el versículo 16 dice, en una orden, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y la semana pasada nos enseñó que él da órdenes, pero en la enseñanza para ese hijo de Dios, habiéndole colocado voluntad, le da la opción a él del hombre decidir con la palabra, con el verbo podrás. Si Dios no da la orden, el ser humano no puede comer. Y la orden de comer no es porque tiene hambre, absolutamente, sino es para desarrollar todo un sistema que comienza a andar en ese momento, porque es el principio. Hasta que hagan esa orden, todas las cosas comiencen a funcionar. Es decir, todo está ahí esperando las órdenes de Dios. Ahora, en el 17 hay una orden negativa. ¿Y cuál es el propósito de esa orden negativa? Escucho conceptos. ¿Para qué Dios le coloca ese no coma? De acuerdo con lo que Él quiere, su voluntad, ¿por qué le da ese no coma? Para que ejerza su voluntad. ¿Perdón? Sí, para que aplique su libre albedrío. Por eso, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para ese hombre ahí? Que lo entiendo. Probarlo. No. La voluntad de Dios. Dios no hizo al hombre para probarlo. ¿Cómo? Para que ¿Cuál es el plan con nosotros? para que le creyera, Pero para poderle creer que se necesita. conocerlo. Exacto. El centro de la voluntad es conocimiento y entendimiento de Dios. Esa es su voluntad y ese es el centro del estudio. Porque si es para creerle, para obedecerle, tiene que estar regido por ese principio de conocimiento. Entonces, con base en ese conocimiento que Dios le está dando, ¿por qué le prohíbe algo? Para que saber si creo o no en él. O sea, el hombre, digamos, el hombre eso para demostrar que cree en lo que Dios le dijo, bueno, ahí tienes la manera que tiene de demostrarme de que es el mío o no. Ok. Dios cómo enseña, por lo que dice y por lo que hace. Le dice no coma. Entonces, ¿cuál debería ser la decisión del hombre frente a esa orden de no comer? Y no comería. Sí, correcto, no comería, pero ¿por qué no come? Porque le cree a Dios. Porque Si tiene creyera, voluntad. como dice Ok. creer, exacto, sí. Muy bien, exactamente. Le está enseñando que lo ha creado no para obligarlo. Lo que él le da esa orden negativa con la finalidad de que él tome una decisión de seguirlo creyéndole, no forzado. Porque si lo obliga a obedecer, consciente que es una ley que él dice no coma. Esa ley era para creerla. ¿Y por qué ese hombre le podía creer a Dios? Y Dios le había mostrado todo. Le había mostrado cómo lo creó, le mostró el lugar donde habitó, cómo lo creó. O sea, Dios le enseñó plenamente y sin ninguna duda al respecto, esa duda razonable que dicen en los juicios, sin duda Sí. razonable, quién es Él y que Él le enseña por lo que dice y por lo que hace. Exactamente. Indudable está aplicando sus principios el Señor. Es decir, porque si no le coloca una prohibición, ¿cómo el hombre cómo iba a saber por qué seguía a Dios? Porque tiene todo y no tiene ninguna prueba. Así cualquiera. Entonces, por eso Dios le dice, no coma.
para enseñarle que por inteligencia, que ya le reveló quién es Dios, cómo es Él, lo conoce, él tendría que tomar una decisión libre de decir, no como porque yo sé quién eres. Y por saber quién eres, yo creo y no como. El resultado de creer es no comer. Es decir, no tiene que decir, no tiene que pasar por el árbol y no mirar la fruta. No, la mente es perfecta, no hay pecado. Adán no tiene el problema que ahorita tenemos, la duda, y si será así, no hay ningún impedimento. Fluye la palabra, pero la palabra fluye de adentro hacia afuera. La humanidad no aporta absolutamente nada, porque la humanidad se le colocó pues un sistema también como una decisión, una inteligencia humana y unas emociones humanas. La inteligencia humana es para saber diferenciar entre el fruto del mango, la pera, la guayaba, aquí, para comprobar. La decisión en el sentido de cuánto quiero comer yo de eso, porque ya Dios me dijo. Pero también el no es por inteligencia de saber quién es Dios, no que el fruto está envenenado o que yo no lo miro porque de pronto me dan ganas de comer. No existe eso. Hoy sí. Por eso él tiene que contarnos cómo fue el origen con la finalidad de entender el hoy y hacia dónde nos quiere llevar. De esa manera nos está trazando porque este es el origen. Y él nos va a enseñar si fue que el origen se le dañó, si tuvo que hacer un remiendo o cómo va a seguir la vida que él diseñó así. Entonces, ese era el propósito. Tiene conocimiento. En el conocimiento y en el ir conociéndolo cada vez más, se establece una relación. Dios establece esa relación. Entre más, como estamos nosotros, aprendiendo de Dios, la relación se profundiza. Hay intimidad. Pero el siguiente paso, ¿a dónde quiere llevar Dios a ese hombre? Después de conocerlo, entenderlo, relación íntima. A que tome una decisión. Porque, correcto, una decisión. ¿Y esa decisión de quién depende? Del hombre. Entonces, ¿a dónde lo quiere llevar? A Jesucristo vendría a ser, al Espíritu que habitaba en él. Nada. Está bien, está bien. ¿Qué piensa Robert? Qué lindo, Jairo, porque que mucho hay ahí, ¿no? Que mucho hay ahí solamente en eso. Dios estableciendo, enseñándole, estableciendo una relación, que hay una relación con él. Hay una intimidad. Lo enseña ahí con la ley de Dios, los mandatos, lo pone, lo toma, lo pone revuelto, le da la orden que coma y después le dice que no coma de algo específico. De lo anterior podía comer de cualquier fruto, dado por Dios, dicho por Dios. Y Dios ahí enseñándome a mí que está estableciendo una relación. La relación ya está, porque lo crea en su imagen y semejanza. Pero ahora le da vida, le dio la vida de él, Adán, y Adán lo está conociendo. Lo está conociendo perfectamente en lo que Dios le está diciendo y en lo que Dios le está enseñando. Y enseñándole con la creación. Y qué lindo es ver eso, que ahí ya está Dios estableciendo una relación que hay con él. Adán conociendo que es dueño, es soberano, él es el creador de todo lo que Dios, lo que Adán. Logística.
está molestando, qué molesto, qué, no se queda quieto. ¿Me escucha? Ahora sí, mejoró, claro. Mejor, Gracias, ok. Cristian. Gracias. Eres el técnico. Y qué lindo, qué bonito en ver eso. Qué lindo, solamente para que vea, solamente con ese 16, es el verso 16, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y después 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, como dijiste ahorita, no hay una, bueno, como, no como, eso no existía. Eso era, ahí se está desarrollando esa relación, esa intimidad con el Señor. Ahí está Adán conociéndolo, le está creyendo. Ahora, vamos a ver qué pasa ahora. Pero qué lindo ver esa relación desarrollarse en esa forma, esa relación espiritualmente con el Señor. Ok, perfecto. La pregunta sigue latente. ¿A dónde, con esta prohibición en la relación con Dios, a dónde lo quiere llevar al hombre? Y sabiendo Dios que la decisión es del Hijo de Dios porque es un fruto físico. Teniendo en cuenta que lo que está narrado ahí es físico, pero la historia es espiritual. Entonces, el alimento físico es el que nos está relacionando ahí, pero ¿dónde está el alimento espiritual? ¿O ese no necesita? Bueno, él quiere llevarlo como me quiere llevar a mí, a la dependencia. Correcto. Exactamente, porque Dios, es decir, es una locura, está dependiendo del Hijo de Dios y pone una separación. Si usted come, muere. O sea, la decisión de ese hombre es totalmente de él, porque Dios no lo está amarrando, no le está prohibiendo, sino es una orden, no coma, pero sí come. O sea, usted toma la decisión. Entonces, le está produciendo, ahí hay dos clases de alimentos. El físico, los frutos, porque ese árbol de la ciencia del bien y del mal es físico y lo está viendo. Pero le está hablando y le está dando alimento al espíritu, porque la palabra de Dios es el alimento para el espíritu. Y alimentando ese espíritu, eso produce creer. Y ya tiene, digamos, la provisión de Dios para que ese hijo de Dios responda. Y Dios diseñó por el creer, porque en Hebreos 11:6 nos va a decir por qué ese diseño por creer. Hebreos 11:6. Caridad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, el alimento espiritual produce creer. Y la respuesta diseñada por Dios es creer. Y la única manera como Dios es agradado es cuando se le cree. No es por obediencia. La obediencia es un resultado del creer. Si ese hombre le dice, le creo, no está diciendo, ahora obedezco. No, es resultado. Porque toma una decisión libre, inteligente, en libertad. Y obviamente en amor, porque, es decir, eso tiene que ser, para tomar ese riesgo Dios, tiene que ser en amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué cosa, no? Y ese en libertad, en amor. O sea, que lo contrario sería, en esa obediencia, por obedecer, sería como un robot. Sería como un esclavo. Obedezco porque tengo que obedecer. Pero en esta enseñanza es
La ley de la libertad, la ley del amor, por pura decisión. Exacto, Roberto. Perfecto. Ahora, el versículo 18, 2:18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda adecuada. Muy bien. ¿Sigo? Luego Dios, son los 18. Ahora Dios tiene una reflexión ahí, porque Dios es el que está habitando y andando ahí, y Él es el que está desarrollando su propia historia espiritual. Habla de Jehová Dios, hay un nombre compuesto ahí. ¿Por qué? Dios progresivamente nos va ayudando a entender. Dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y dice que le va a hacer ayuda idónea. ¿Le falta algo al hombre ahí? Que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿En qué estará pensando Dios? Porque al hombre tenía alguna necesidad ahí. Ah, sí, No. tenía muchas, pero estaban suplidas por Dios. Ok, perfecto. Ese es un buen concepto. Dios hizo al humano con todas las necesidades, pero esas necesidades estaban suplidas ya previamente todas. Y Él las va desarrollando a medida que va caminando para enseñarle. El único que le puede suplir las necesidades es Dios. Y que del hombre no parte absolutamente nada, pero está pensando en una ayuda idónea. Y de seguro, espiritualmente, él está escuchando esa voz de Dios ahí, ayuda idónea. Y como Dios es el que tiene que decir y hacer, vamos a ver cómo va a desarrollar esa ayuda idónea. Versículo 19 y 20. Y lo lindo es que no fue Adán que le dijo, Señor, me siento solo, fue Dios que está dando esa verdad. Exactamente, sí, señor. Por eso Dios es el que toma la iniciativa de todo. Él va adelante. Esa historia ya está hecha, solo que Él se introduce en lo físico para desarrollar lo que ya está hecho. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se lo llevó al hombre para ver qué nombre le pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se lo conoce. No le falta un pedacito. Sigo con el 20. Sí, señor. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Muy bien. Entonces, ahí le hace un ejercicio. Dios está pensando en la ayuda adecuada o la ayuda idónea para el hombre. Le trae todos los animales. Ese es un ejercicio que Dios tiene la capacidad de traerle todos los animales ahí al frente. Pero, ¿cómo hace Adán para ponerle nombre a los animales? ¿Quién le pone el nombre a los animales? Con autoridad. Pero el nombre. Es decir, ¿cómo sabe que ese que está ahí con cachos es el toro y es la vaca? ¿Por ósmosis? ¿Cómo dice tu versión, por favor? ¿El mío? La Reina Valera. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, Dios le trae los animales al hombre para que viese. ¿Qué significa eso? Para que viese cómo había de llamarlos. ¿Quién le coloca el nombre a los animales? Dios. Exactamente. Porque si tú vas a un empleo
Lo primero, el entrenamiento para ti es, vea cómo es la oficina, qué es lo que tienes que hacer o el trabajo, para qué. Pero hay alguien que te está enseñando algo que tú tienes que desarrollar. Y Dios le pone el nombre, pero el hombre, ¿cómo aprende el hombre? Que eso es lo que nos tiene que ayudar a entender. ¿Cómo aprendemos nosotros? Porque Dios no cambia. Dios le dio una participación a ese Hijo de Dios y ya lo vimos. Ser uno con Él. Espiritualmente, al ser uno con Él, le dio la participación de la voluntad, decidir. Le dio la capacidad de oír la palabra y de ver espiritualmente. No le dijo, hable. Esa participación no se la dio. Entonces, cuando el hombre pone esos nombres a los animales y dice que todo lo que Adán llamó, ese es su nombre, es ratificando que la enseñanza viene de Dios por su palabra adentro, es un idioma espiritual, dice, y al frente le pone la obra los animales, porque tienen como humanamente, hay un ser que está en el alma, que en el alma es donde está la parte humana, y en ese humano, pues tiene una inteligencia, una voluntad y unas emociones para lo físico. Pero ese humano está diseñado como salida, no como aportar hacia adentro conceptos. Solamente porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esta naturaleza humana es una locura. Y Dios diseñó a Adán así. Lo espiritual es en ese idioma, en ese lenguaje espiritual de Dios, que se lo transmite interiormente y oye esa palabra produce creer, produce fe. ¿Y qué necesita la fe para que cobre vida, para que cobre la relación? Entonces, el espíritu que habitaba en Adán, ¿sí? Le dice al alma de Adán que le ponga nombre, pero No, porque es que aquí la mente ya comienza a encuadrar las cosas. Uh-huh. Dios dice que Dios hizo al primer hombre alma viviente. En tu versión creo que dice que materia, o no sé cómo dice ahí, en el 2.7. Ser viviente. Ser viviente. Entonces, ser es una persona. Sí. El viviente es Dios. Uh-huh. Y ya entonces nos dijo que en ese 2.7 que el que se introduce es Dios en su propio templo. Une a ese Hijo de Dios que le da la vida, lo participa, o sea, le coloca un espíritu que es la semejanza y la imagen es el reflejo de su personalidad. Un ser espiritual que es creado, pero lo une a la vida de él. No es independiente, que le da vida, un poco de vida a ese espíritu, no. Es una unión espiritual ahí. Y en esa unión espiritual, cuando lo hace uno con él, entonces por lo que estamos mirando y vamos a seguir mirando, le da la participación al ser uno de decidir. Pero la decisión se toma con base en lo aprendido, en lo que sabe, que eso entra por su palabra y en esa inteligencia espiritual que le dio a ese ser creado, pues va entendiendo, la palabra le produce creer, pero la fe necesita una obra para que esa fe cobre vida. Y la obra está ahí al frente, que son los animales. No coma, si come muere. Esa palabra produce creer la obra, ese árbol que está ahí al frente, porque la humanidad tiene que participar. La humanidad no decide espiritualmente. La conexión entre lo espiritual a lo físico está con un alma. El alma es la que entiende lo físico. Pero con el alma no hay ninguna relación directa de Dios con el alma, a través del espíritu.
Ahí sí Dios tiene que ayudarnos a entender. Señor. El Espíritu de Dios le comunica al Espíritu del hombre, el cual le El transmite Espíritu. Otra vez. al Espíritu de Dios, le transmite a su espíritu, al espíritu humano, dado por Dios, que le transmite al alma. Otra vez. El Espíritu de Dios le transmite al espíritu del hombre, que Dios le En una fusión. Están en una fusión. pero le transmite ese espíritu a ese espíritu y ese espíritu al alma. Para que El espíritu del Hijo de Dios. Le transmite al espíritu del hombre. Le transmite, porque es que Transmite al alma. acuérdese que Dios tiene alma. Sí. 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 Eso nos lo dijo en su palabra. Sí. Y muchas citas, y él nos va afirmando, porque aquí no es, digamos, por temas, sino en la historia es que Dios va desarrollando el conocimiento. Pero ya nos enseñó que Dios tiene alma, porque le pone la semejanza también. Porque entonces Dios, ¿cómo entiende lo físico? Con el alma de Dios, porque el alma es para lo terrenal. Ahora, Él poco a poco nos va ayudando a mirar espiritualmente todo lo que nos está diciendo, porque esto no es leer y ya entendí, y que me expliquen más. No. Vamos poquito a poco y la revelación es individual. Y ninguno de nosotros vamos más adelante. Todos vamos igual de acuerdo con el diseño de Dios para cada uno. O sea, sí, Robert. Los nombres de los animales que Adán los nombra, nos dice Dios en su palabra, pero el Dios en Adán, el Dios vivificador que está dentro en el alma viviente, que es vida, la vida de Dios, uno con Adán, él lo nombra. Dios mismo lo nombra. Ah, sí, espiritualmente, porque es que tiene que transmitirle con su lenguaje espiritual la fe. Y en esa fusión, él oye la palabra. El Hijo de Dios oye la palabra. Pero entonces, pues eso produce creer. Lo físico que se transmite por el alma, y el alma le manda el comando a esa mente humana, a esa voluntad humana y a esas emociones humanas en una alineación con el ser espiritual, que también tiene inteligencia espiritual, voluntad espiritual y emociones espirituales. Porque tiene que haber una sincronización entre lo espiritual con lo físico. Lo que está diciendo adentro, vaca, toro, físicamente ya está alineado, ahí están. Y luego la otra pareja. Y así, poco a poco, lo que Dios le va diciendo, cuando el hombre saca por su boca, eso, en ese momento está aprendiendo. Eso vamos a ver unos versículos para ayudarnos a entender ahorita más adelante. Entonces, le hace ese ejercicio, pero dice que no se encuentra ayuda idónea. Ahora, vamos a leer del 21 al 23 para ver cómo prosigue. ¿Quién no encuentra la ayuda idónea? Dios. El que está relatando, porque en el 18, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Le trae los animales para hacer el ejercicio de que la necesidad no la descubre el hombre, sino Dios es el que suple. Y le trae esos animalitos, y obviamente hay parejas, y Adán nunca dice, Señor, ¿y mi pareja? Sino que dice en el versículo 20, y no se halló ayuda idónea para el hombre. Ayudándonos, porque nos está enseñando también a nosotros lo que le enseñó a ese hombre, allá en la perfección. 21 al 23. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre,
Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre. Y el 23. Oh. El cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque del hombre fue sacada. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. El mío no dice eso, ¿puedes creer? ¿No? Le cortaron esa parte. ¿En serio? Esta es hueso de mi hueso y mi carne, porque del hombre fue sacada. Pura carne para ti. La mujer pura carne para ti. Nada espiritual. No, voy a cambiar de versión, me enferma. La Reina Valera. Lee la Reina Valera, sí. La Valera. La Valera, voy a la pura. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. No, 21. 21 No, al 23. Muy bien. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Muy bien. Entonces, en el versículo 21, ¿Dios dice o hace? Hace. Bueno, está haciendo. ¿Y qué hizo con el hombre? Lo durmió. Lo durmió. Duerme la parte humana. Le dio Ahora, anestesia para comenzar a hacer el primer cirugía. muy bien, correcto. Pero, ¿qué nos quiere enseñar? Nos dijo ya que la humanidad no tiene nada que ver aquí, en la relación con Dios. Por eso duerme la humanidad, la saca de ahí. Y él, con esa humanidad dormida, saca una costilla. Y dice que con esa costilla que saca del hombre, o sí, saca de adentro de la humanidad, de lo físico. Y con eso físico, porque al hombre lo hizo físico. Entonces, de eso físico ya procesado, dice que hace una mujer. Y dice, se la trajo al hombre. Perdón, ¿me explica el 22? No entendí porque se cortó justo. De la costilla, dice, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. O sea, hizo una mujer. ¿Cómo hizo al hombre? De la tierra. Lo formó. 2.7. En el 2.7 nos dice que tomó polvo de la tierra y lo formó. Y sopla en su nariz. O sea que es exactamente lo mismo que está haciendo lo que hizo con el hombre. Ahora está haciendo es una mujer. Y se la trae al hombre. Ahora, el hombre tan pronto la ve, ¿qué expresa? ¿Qué dice? No dice, uy, mamacita, ni nada por el estilo. Sino dice, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, ¿cómo sabe Adán eso si estaba dormido? ¿El espíritu se lo reveló? Porque es que el espíritu es eterno, el espíritu no duerme. Y por eso nos está afirmando que la carne para nada aprovecha. La historia verdadera es espiritual. Eso es la verdad que nos está sentando bien. Porque estaba dormido. Ahora, en esa hechura, porque en Génesis 2:8, Dios le participa a la humanidad a hacer el huerto. Dios plantó un huerto. Y espiritualmente Dios lo hizo, lo dijo y lo hizo, pero sale físicamente en esa comunión con ese
hijo de Dios a lo físico hecho, o sea, le da participación para enseñarle ¿qué? El señorío sobre la tierra, que el que sigue señoreando no es el hombre, sino es Dios. Y luego con los animales también le participa la humanidad. Espiritualmente le enseña los nombres, pero físicamente el hombre está despierto. En la hechura del huerto también está despierto, pero aquí lo duerme. Entonces, eso que está haciendo físicamente, pues no tiene ninguna participación el hombre. Por eso se la trae y el hombre dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, refiriéndose a lo físico. Y dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra varón, en la palabra de Dios, pues gramaticalmente se puede, significa hombre. Pero esta palabra es espiritual aquí. Y la palabra varón se está refiriendo a lo espiritual. Ahora, ¿por qué sabemos eso? Porque pues ya digamos, ya Dios nos ha enseñado que Dios es espíritu. Y como espíritu, pues le coloca varios títulos, no solamente espíritu, sino varón, tiene otros nombres como hijo de hombre, como redentor, y todo eso es espiritual. Sí, representado por algo físico. Pero cuando dice que esta será llamada, le trae físicamente una mujer. La mujer es con la finalidad de cumplir Génesis 1:28. ¿Qué dice en Génesis 1:28? Multiplicados y llenar la tierra, ¿no? Correcto. El hombre No llenar, sí. Fructificad y multiplicaos. Ahí está aprobando el matrimonio, el sexo, en esa fructificar. Primero tiene que dar un fruto y luego sí viene la multiplicación. El fruto es espiritual porque la historia verdadera que está al fondo es espiritual y la multiplicación es un resultado de ese fruto. Y vamos a mirarlo más adelante cuando Adán y Eva tienen a sus hijos, en qué condiciones lo tienen. Pero aquí dice que es mujer, en el sentido que humanamente mujer para cumplir el propósito de la multiplicación, hombre y mujer. Pero cuando usa la palabra varón se refiere a lo espiritual. O sea que dice que varona porque del varón fue tomada. Entonces, ¿de dónde sacó Dios el material para producir o para crear esa varona? En lo físico, de los huesos de Adán. Del espíritu. Y de lo espiritual, del espíritu mismo que le dio a Adán. Pero ¿de dónde? Porque en 2:7 Dios sopla dos cosas. Hálito y vida. Sí. El hálito es la parte física. La vida, ¿qué es la vida? Es de Dios. Dios. Yo soy de la vida. Él es la vida. Es el espíritu. Exactamente. La vida es Dios, pero Dios es un espíritu. O sea que la vida es Dios. Entonces, le coloca también la vida de Dios ahí dentro. De Dios porque la creación es igual que el hombre. La mujer, el hombre no fue usado para ayudarle a Dios a crear a la mujer. No. Exactamente como hizo al hombre, hizo a la mujer. Y el hombre está declarando eso. ¿Cómo aprendió? Igualmente como nosotros. Ahí es más claro todavía porque él está dormido. Y después declara eso, Exactamente. obviamente él contó. Exactamente. O sea que, ¿cómo aprendemos nosotros? Cuando Dios nos está diciendo adentro con su palabra y lo sacamos, ahí Dios es el que está hablando. Es decir, espiritual, pero sale por la boca espiritual de ese Hijo de Dios que sale a la parte física.
Maravilloso. Miremos en Éxodo para reforzar este principio. Éxodo capítulo 4, Qué bonito. Éxodo. versículo 10, 11 y 12. Éxodo 4, 10, 11 y 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Y el 12, ¿no? Ahora Sí. pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Muy bien, haciendo un paralelo con Adán. Las igualdades y las diferencias. Adán está en perfección, no hay pecado. Moisés ya tiene pecado. Ya la mente humana de Moisés se mete porque dice: yo soy tartamudo, yo no puedo. Es decir, ya la humanidad está contaminada y ahí es donde está el impedimento por el pecado. Adán, en perfección, no tiene ningún impedimento en su mente humana. No hay pensamientos contrarios. Mientras que en la humanidad de nosotros sí hay unos pensamientos que se oponen. Pero cuando Dios le dice que quién hizo al mudo, al sordo, al ciego, al que no ve, y luego en el versículo 12 le da el mandato: ahora pues ve, yo estaré con tu boca. Ahora, ¿quién está hablando ahí? Porque dentro de Moisés hay alguien, porque no es físico, no es que está un muñequito ahí encima hablándole a Moisés. Dios no cambia. ¿Quién habita en nosotros hoy? Es el Espíritu Santo. Y el diálogo siempre es espiritual. Ya con el pecado, esa es la diferencia con Moisés, que hay dudas y que la incapacidad se manda a la mente humana y dice: no puedo, pero lo espiritual no cambia. El que está dentro de Moisés, pues básicamente es el justo, que era el que habitaba en el creyente del Antiguo Testamento. Eso lo vamos a mirar con versículos bíblicos para afirmar esta verdad. Jairito, versículo 12. Hay, el envío dice: ahora ves, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. ¿Cómo es eso? Con tu boca. O sea, que no en tu boca, con tu boca. Esa es relación. Es espiritual. Es Dios con Dios. Lo mismo que nos está diciendo allá Jehová Dios. El que está adentro, que está habitando y andando, es el justo. Pero Dios le está diciendo: yo voy a estar con tu boca, con la boca del justo. ¿Y qué más sigue? Y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, cuando el Hijo de Dios habla, Dios enseña. En ese momento es que se aprende. Cuando saco por la boca espiritual esa verdad. Porque es que el Hijo de Dios no puede directamente hablar. Es por y vamos a mirar unos versículos para afirmar estas verdades, que es un diálogo espiritual que sale por la boca de Moisés, y el paralelo es que Moisés ya es pecador y por eso hay esos impedimentos, pero lo espiritual sigue lo mismo. Vamos a mirar en Mateo capítulo 10, 16 al 20. Me encantan más los repasos que los estudios. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes
y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Wow. Ahí está la confirmación. Y el mismo Señor Jesús en persona les está diciendo eso a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Cómo va a ser la persecución, etcétera? Pero dice, no se preocupen por lo que van a hablar, porque el que va a hablar es Dios. Es lo mismo, el mismo ejercicio que está haciendo con Moisés. Y no lo hace allá al principio con Adán, cuando Dios le está espiritualmente diciendo, león, leona, por la boca de Adán sale eso físico, león, leona, pero está hablando es Dios con Dios y espiritualmente lo saca por la boca de ese hijo de Dios, y el hijo de Dios aprende en ese momento que está confesando eso. Y en 1 Corintios 12:3. Interesante, Jairo. Dime. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Qué cosa? Muy bien. Hay Dios, el Espíritu de Dios trajo eso a tu vida y ahí lo unió y te lo reveló. El único que puede confesar ese nombre es espiritualmente. No es con la boca física, porque si es mudo, si es sordo, si no, es espiritual. 1 Corintios 12:3. Jairo, ese Mateo 10, por favor, ¿me puedes repetir los versos? 16 al 20. Gracias. Oh, señor. Y esta última, Corintios, ¿qué? 1 Corintios 12, versículo 3. La de Mesías. Sí, sí. Dice, no se puede estar quietos, es un mico. ¿Ah? Es terrible. No, se Mira, separa. tiene. Y aprende. Primera de Corintios. Así 12:3. aprende. Sí. Dale. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu Santo. Confirmado. Hay que Y hay leerlo de vuelta. Hay una armonía en toda la escritura, solo que hoy hay pecado, pero nos está llevando a lo perfecto donde no hay pecado para poder comprender el hoyo, si no, no lo entendemos. Pero Dios no cambia. Existe esa relación. Por eso, cuando que es maravilloso, es algo, no tienes palabras. Por eso cuando Jesús dice, cuando dijeron, Señor, Señor, ahí están proclamando, pero eso es boca, eso es físico nada más. No hicimos esto en tu nombre, no lo conozco. Porque solamente Él mismo, con Él mismo, unido yo con Él, esta nueva criatura, cuando se dice Señor, Jesús es el Señor. Ese es Él mismo que declara eso. Listo, exactamente. Eso es espectacular, espectacular. Qué descanso, ¿no? Qué descanso. Muy bien, regresemos a Génesis 2. 21, 22 y 23, que ya lo leímos. Entonces, en el versículo 24 y 25, vamos a leer ahora para ver cómo sigue la historia. Es como me quiero ir ya de la clase y quedarme ya con esto, porque esto fue algo
Maravilloso. No quiero escuchar más. Me quiero quedar con esto. Muy Pero bien, vamos, vamos, sí, adelante. sí, vamos hacia la madurez, dijo el Señor. Génesis 2, 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, muy bien. Entonces, ya no está mencionando la ayuda idónea. Algo pasó ahí que quedó suplida esa necesidad. Pensando que la historia es espiritual, tiene que ser algo espiritual esa ayuda idónea para que el hombre también participe de eso. Porque absolutamente todo está dirigido a Dios. Ellos son los que están hablando, los que están diciendo, haciendo, pero por participación a la humanidad. Ahora, en el 24 dice, por tanto, o sea, por eso que es demasiado que acaba de hacer Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay un mandato ahí. Sabemos que, pues físicamente, Adán y Eva no tienen papá y mamá. Pero Dios está proyectando hacia el futuro la multiplicación, no solo espiritual, sino física. Y está pensando ya en ese fruto y en esa multiplicación, por familias, que es la manera como Dios diseñó el caminar de Él individualmente, pero también con familia. No solo. Hay una ayuda idónea que espiritualmente Dios nos va a ayudar a entender más adelante, con la finalidad de que por revelación recibamos esa ayuda idónea, ¿quién es? Pero por participación tanto al hombre como a la mujer, porque es una ayuda idónea. Y Dios no está pensando en el hombre o en la humanidad, es en Él porque la fuente es Él. Y la humanidad es participación. Y el versículo 25 dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, ¿esa desnudez ahí es física o es espiritual? Física. Para mí es espiritual. Muy bien, muy bien. Porque están desnudos y no hay vergüenza. Y digamos, la enseñanza no es que no han pecado, porque es que nosotros no sabemos si van a pecar o no. Estamos en la historia. Y no está en el futuro para atrás con la finalidad de aprender por lo negativo. No. Entonces, si esa desnudez es espiritual, tenemos que llevarlo a lo que saben. ¿Qué saben ellos? Refiriéndome a Dios porque están reflejando es la vida de Dios. Esa desnudez, si es espiritual, pertenece al Espíritu. ¿Qué saben entonces ahí de Dios? ¿Cómo es Dios ahí? Es espiritual. Sí, pero si no, la desnudez espiritual, ¿cómo la podemos definir? La referencia, no hay vergüenza. ¿Qué pensamientos no hay manejan ahí? Todo bueno, no hay pecado. No hay pensamientos malos, están todos en la perfección. Sí, exactamente, pero entonces... Pero qué interesante lo que dijo Gustavo, porque no hay pensamientos malos, pero tampoco hay pensamientos buenos, porque no hay ni bien ni mal todavía. No entró eso. O sea, lo contrario del malo es lo bueno, pero eso no existe todavía ahí. Están perfectos.
Correcto. Entonces, ¿qué pensamientos son los que tienen ahí Dios y los hijos de Dios? ¿Qué pensamientos manejan? De amor, puros. Exactamente los pensamientos de Dios. No existen pensamientos humanos, no existen, porque es que la humanidad no está produciendo pensamientos ahí. Y no puede producir nada. Ya nos lo enseñó. Entonces, los pensamientos son de pureza, de santidad, de inocencia. Está describiéndose Dios. ¿Y cómo se refleja? Por la humanidad. No existe eso. No hay vergüenza. O sea que todo es perfección, es pureza, inocencia. Son los pensamientos de Dios. ¿Ya cómo se comunican los perros con los perros? Los perros ladran en Colombia y esto le contestan acá en Puerto Rico. Sí. Y hablan el mismo idioma. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos al capítulo 1, versículo 31. Espera. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Bueno, el último versículo del capítulo 1 cierra el ciclo de los 6 días. Dice que da un vistazo general y dice que es bueno en gran manera. Él mismo se está autocalificando, enseñándonos de su esencia, que todo lo que él dice y hace es perfecto. Ahora, el capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Bueno, el versículo 1 es como la conclusión de esos 6 días, porque dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y el 2, acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo. Ahora, ¿cuántas obras hizo? Millones y millones, comenzando por los ángeles que hizo millones y millones, pero todo lo condensa en una sola obra. Absolutamente en una sola obra. Y dice que reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Hay un reposo ahí que Dios tiene. ¿Cuál es el propósito de ese reposo? Dios necesita descansar, necesita reposar, está cansado. Está comunicando a la criatura. ¿Qué le está enseñando entonces? Porque él está limitado haciendo cada cosita segundo a segundo, sabiendo que como Dios había podido con una sola palabra crear todo, pero él sabía que la humanidad no podía comprender eso en una sola palabra, porque como bien decía Gustavo, no podemos soportar eso, nos mata. Si con estas verdades, pues uno queda como, pero aquí Dios por lo que dice y por lo que hace, enseña al Hijo de Dios. El que necesita reposar es él, es la humanidad. Él no necesita, pero se limita para decir y hacer toda esa creación, para enseñarnos quién es él. Y el reposo es para el Hijo de Dios. Pero en el versículo 3, Robert, ¿qué dice? Pero del fruto del árbol que está en medio del... 2.3. Capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, ahora dice que Dios bendice al día séptimo. Al día lo bendice y lo santifica. La palabra santificación ya, eso santo indica que Dios está apartado de absolutamente todo. Él, digamos, en cuanto directamente con la creación en comunicación no tiene nada, todo lo hace espiritualmente. Y lo físico como resultado de esa obra espiritual interna dentro de lo físico. Y lo santifica. ¿Y cuál es el propósito? Porque dice que en él reposó. Hay un reposo de Dios. Otro, porque en el 2 dice que reposa. Pero aquí en el versículo 3, ¿en qué está reposando Dios? En la santificación, ¿no? ¿Perdón? Jesucristo. No, ahí no En dice. Jesucristo. No dice. Él reposó de toda la obra que había En el justo. Es que no dice, porque es que no podemos decir algo que no dice. Esto es por dice que en él, ese él está reposado, está tildado. En el versículo 2 habla del día, reposó en el día séptimo. Ahí sí un reposo en el día séptimo para enseñar al Hijo de Dios que el que tiene que reposar es el Hijo de Dios. Él no necesita. Pero en el versículo 13 hay un reposo en él mismo. ¿Qué significa eso? Está reposando en él, no en el día. Ahora es en él. ¿Qué implicación tiene eso? No sé. Vamos a ir a Porque en él reposó. Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. O sea que tiene que ver con la obra ya terminó, ya acabó. Consumado es. Él dice en una parte, no me acuerdo dónde, dice que no entrarán en mi reposo. O sea, Muy bien, muy bien. Allá está el Espíritu de Dios ya conectando. Hebreos. Vamos, Hebreos capítulo 4, del 1 al 5. vamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Muy bien. Aquí está hablando de, no vamos a profundizar en cuanto a entrar en el reposo o no entrar, sino en el versículo 3 que dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en el reposo. Eso es para una aplicación en el Antiguo Testamento. Pero aquí está lo que él dice, aunque las obras suyas, las obras de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo Dios, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Está hablando de un reposo en él. Todas las obras, él las hizo en 6 días. ¿Y cuáles son todas las obras en 6 días?
Porque aquí nos está hablando del libro del Éxodo, cuando salen y van a entrar en la tierra prometida. Tenían que entrar era en el reposo, no el resultado era entrar en la tierra prometida. Pero está hablando de un reposo, y si está hablando ya en la historia de Dios, para entrar en la tierra prometida, significa que esas obras ya están terminadas. Él hizo todas las obras en 6 días. Esta reunión fue hecha ya espiritualmente. Hoy la está desarrollando en nosotros, individualmente y en grupo. Todo lo que está sucediendo en la tierra, que ha sucedido, esas obras estaban hechas allá. O sea, el diluvio, la torre de Babel, el éxodo, la llegada del Mesías, absolutamente todo lo que está escrito en este libro está hecho allá. Y por eso él no está detrás del ser humano tratando de ayudarle y creando cosas para sacarlo del problema. Todo está hecho, absolutamente. Y por eso él nos está ayudando a entender que él mismo está entrando en sus propias obras. Porque el reposo de él es que en Génesis 2:7 él va a entrar dentro de ese cuerpo humano y entra en limitación. No deja de ser Dios, pero él se limita para pasar por esas obras que él creó. Por eso el huerto, que lo hace el 6º día, pues ya está Jehová Dios dentro de esa humanidad, de un huerto que ya había hecho espiritualmente en los 6 días. Todo el desarrollo del capítulo 3, capítulo 4, todo eso ya está hecho, sino que él mismo está pasando por sus propias obras. Porque no es que al hombre le dice, bueno, mira cómo se defiende y vaya. En Efesios 2:10. No entiendo la limitación de Dios. No. Bueno, vamos a mirar eso. Porque si se meten en un cuerpo humano, está limitado al cuerpo humano. Y ya vamos a ver unos versículos para ayudar a entender eso. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Habla de una hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, sí, nosotros asumimos que esa nueva creación es un nuevo espíritu que nos dio a nosotros. Y no es por obras la salvación, sino somos creados para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano en esos 6 días, para que anduviésemos, plural. Los únicos que saben cuáles son esas obras, y el Espíritu Santo que habita hoy en nosotros, Él es el que está pasando delante por esas obras que Él creó individualmente para mí, y a nivel mundial, y a nivel de cada persona. Eso ya está hecho. O sea que Él está desarrollando esa vida espiritual que ya pasó allá atrás y nos va a ayudar a entender cuándo pasó y cómo pasó. Pero lo físico es el desarrollo por participación a la parte humana. En el capítulo... ¿Cuál es el pasaje que dijeron recién que no lo anoté? Perdón. Efesios 2:10. Ahora vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo 3. Primera Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído mundo, recibido arriba en gloria. Muy bien. Nos habla de un misterio de la piedad. La piedad tiene que ver con la vida práctica. Eso lo vamos a desarrollar poquito a poco. Aquí lo estoy diciendo, pero con la palabra de Dios va a quedar afirmado porque tiene que ser por revelación. Pero nos está describiendo el panorama de la vida práctica de Dios. Y ese misterio, que es grande, dice, el primer elemento de ese misterio es Dios fue manifestado en carne. Habla del pasado. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. ¿Cómo así que justificado? ¿Por qué justificado él? Él eso lo va a ir desarrollando poquito a poco. Visto de los ángeles. Obviamente porque él creó a los ángeles con él y él les enseña a sus ángeles absolutamente en el desarrollo de su historia también, porque la historia es espiritual y es para los ángeles. Lo físico es para la humanidad, pero la humanidad no tiene ninguna participación directa. Predicaba a los gentiles, porque vamos a mirar cuándo se comienza a predicar a los gentiles. Creído en el mundo, pues básicamente nos va a enseñar que en todo el mundo se está creyendo en él. Y recibido arriba en gloria, significa todo está hecho. Ese es el hacer espiritual de Dios a través de lo físico. Ahora, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, 6 y 7. ¿Cómo dijiste? Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. Gustavo, el micrófono ese te está tocando la ahí en el... Sí, apenas gira eso. Apenas gira suena. Uy, uy. Perdón. Eso ya, sí, porque suena. Uy. Filipenses 2. Filipenses 2. 2, 5, 6 y 7. Filipenses 2, 5, 6 y 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No, hasta el 7. Primero hasta el 7 nomás. Entonces, ese haya pues en vosotros. El diálogo desde el principio es entre Dios y Dios. A la humanidad o al Hijo de Dios es por participación, porque están desarrollando su vida. Y aquí está hablando de ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ya nos ha enseñado Dios en la primera parte del estudio quién es Jesucristo, por revelación. Cristo Jesús, es decir, 100% Dios, 100% hombre. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, ya Jesucristo, porque aquí ya pasó el Evangelio, ya resucitó, ya ascendió, y en forma perfecta quedó esa fusión entre Dios, hombre, y es Jesucristo, Jesús en la parte materia y Cristo como Dios. Dice que Jesucristo, dice, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Para ayudarnos a entender, él siendo Dios, para el plan que tenía por desarrollar para participar a la humanidad, no se agarró de ser Dios, sino que, ¿qué pasó? En el versículo 7,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. No dejó de ser Dios, pero se limita para venir a servir, porque un siervo es un servidor, hecho semejante a los hombres. Ahí está la encarnación y aquí se está refiriendo al Señor, al Dios Hijo, que fue el que se encarnó en Jesús. Y luego de para abajo, pues sigue todo el proceso del Señor Jesucristo, pero Dios Hijo. Pero la primera encarnación fue de Dios con Adán, que en este caso fue Dios Padre. Ese ser viviente es Dios Padre, que está en su propio templo y ahí dialogando con otros que en la primera instancia cuando pasamos no sabemos quiénes son, pero sabemos que hay un diálogo plural ahí, teniendo la misma imagen, la misma semejanza y la misma capacidad de ser. Después ya por revelación nos enseñó quién es Dios, quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo, para luego regresar en este momento que estamos regresando para enseñarnos que es Dios el que decide habitar y andar dentro de su propio templo, pero en esa humanidad, para vivir Él, su vida, y participarse a la humanidad. Y si entra en algo físico, Él creó todo eso físico. Sí, lo creó para la humanidad, pero ese cuerpo lo preparó fue para Él. En el sentido de que Él iba a caminar, iba a andar, habitar y andar espiritualmente, habitar como presencia y andar con las obras. Y se iba a mostrar participando de esa humanidad quién es ese Dios. Es su diseño original. Y por eso, pues, por eso dice que Dios fue manifestado en carne. Y más adelante vamos a mirar, porque nos va a afirmar todas estas verdades nos las va a afirmar. Pues venimos hasta el Nuevo Testamento porque nosotros ya pasamos por ahí y no quiere decir que sabemos, pero estamos recordando. Y digamos en el caso de Luis también debe tener revelación interna, o si no Dios tiene que revelarle absolutamente al paso de la historia de Dios. Pero es el mismo el que está habitando y andando. Y porque ya en todas las participaciones al hombre, no le está diciendo, bueno, opine hombre o pregunte hombre, sino es muy específico. Y todos los comandos que está recibiendo son para Dios, participativos a la humanidad. El huerto lo hizo Dios, ponerle nombre a los animales fue Dios, pero así como le participó eso a la humanidad, Dios también está participándole a ese hijo de Dios la decisión, pero mediante la palabra de Dios y por el conocimiento, una decisión libre. Por eso necesitamos saber qué pasó en el pecado ahí adentro. Sí, por fuera vimos que quedaron desnudos, que se esconden, hay unas manifestaciones, pero la historia es espiritual. ¿Qué fue lo que pasó allá adentro? Y por ahora, pues en lo que Dios nos ha ayudado a entender, caminamos, pero progresivamente Él nos va ayudando a entender que la vida es espiritual y que el desarrollo de toda esta humanidad es espiritual completamente. Y qué bonito, Jairo, porque cuando dice que un cuerpo fue preparado, hablando de todo ya fue hecho en esos 6 días. O sea, no dice que un cuerpo fue formado, un cuerpo fue creado, fue preparado de lo que ya estaba, de lo que ya creó Dios. Hebreos capítulo 10. Del 1 al 4 nos describe el Antiguo Testamento, 1 al 4. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Dale. Oh, ok. Dale. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. Ahí está el Antiguo Testamento. Esa sangre de los animales no quita, remite o expía el pecado, pero no quita. Ahora, del versículo 5 al versículo 14. Lee, Chris. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quise, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no me agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecían según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, pues con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, ahí está. Y la misma palabra debe ayudarnos a entender ese proceso, pero hay un cuerpo que está preparado. Y en esos 6 días se preparó ese cuerpo. Porque en el plan soberano de él, y ya nosotros que pasamos por ahí, sabemos que va a haber una segunda encarnación, que es la de Dios Hijo. Y un cuerpo preparado por él mismo, con él mismo. Dice, porque más me preparaste. No dice que un cuerpo fue preparado. Exacto. Él me preparó personalmente con él mismo. Exactamente. O sea que todo lo físico que estamos viendo es la sombra. Porque la sombra es revelado espiritualmente. Eso la humanidad no lo entiende. Pero ese es el plan, es su voluntad. Y él se encarga de hacerlo, y decirlo y hacerlo y llevarlo a la práctica, porque es una obra de él. No le podemos colaborar en nada. Nos está enseñando con Adán. Nada ha hecho Adán por su cuenta. Ni siquiera dijo, te alabo, Señor, por esto. Nada, callado. Bueno, vamos a dejar ahí. Perdón, mira el 10. El 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez. Una vez. No es que cada Semana Santa lo matan, o que en cada generación pasa eso. Absolutamente. Una sola vez para siempre, y lo repite en el versículo 10, en el 11 y en el 12. Una vez para siempre. Eso nos va a ayudar a entender. Ese reposo en el cual entra, es decir, ¿qué nos enseña Dios de él? Qué cosa que él crea todo. Y tan perfecto, tan poderoso es, tan grande,
que se mete en su creación para él desarrollarla directamente. No pone al hombre, mire a ver entonces, no, él, y lo hace por participación. ¿Eso? Bueno, compartamos que nos llamó la atención. Yo quiero comenzar porque me siento, quiero leer algo que creo que puede expresar de lo que yo siento en este momento. Y es acá, en Lucas 2. Entonces María dijo, ¿sabe? El Espíritu Santo, ¿no? Por medio de María, engrandece, así me siento ahora, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza. Bueno, ahí dice su sierva, pero su siervo. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurados todas las generaciones. ¿Ah, verdad? Me siento lleno, Jairo. La palabra de Dios es algo, tantas cosas que aprendiendo yo, las cosas que ¿cuántas veces ha leído eso? Ese Génesis 2, esos versos, y Dios amplía, no es que nos da, no es que me da algo nuevo, conocimiento, quién es Él. Y eso no termina, eso es lo que estaba hablando con Gustavo antes de comenzar la clase, no termina. Usted decía, esto es para toda la eternidad. Y así mismo es. No termina. Imagínate cómo, yo no sé cómo. Muy hermoso, Robertito, gracias. Muy hermoso. No hay palabras. Bueno. Dale, Gustavo, a ver. No, mi cabeza hizo ¡pluf! Estaba creyendo que ya estaba apto para comer la papilla, pero Dios me regresó a la tetilla. Me hizo volver a tomar la teta de la mamá y decir, no sabes nada. Y bueno, y la verdad que tengo que seguir conociéndolo, me falta mucho por saber de él y eso es lo más lindo. Y el reposo que él habla me lo transmite de esa manera, ¿no? Que se me va a revelar. Dios me está guiando, me está llevando para que la verdad me sea revelada. Entonces yo se lo dejo, hermanos, a él, que él proceda, que él maneje todas mis emociones, mi inteligencia, para que lo pueda entender. Así que en ese camino estoy, como dijo Dios que necesitaba un descanso no para él, sino para nosotros, es justamente porque es tanto lo que tiene para darnos y enseñarnos, que nuestra mente física no lo tolera, pero la espiritual sí. Así que estoy esperando esas revelaciones para estar más pleno de él y eso. Así que feliz. Qué lindo, Gustavo, qué lindo, conciso, wow. Bueno, a mí me mostró que la participación de que Dios nos da, qué cosa impresionante. Él es haciendo y nosotros no lo escuchamos. Yo no escucho bien, Cris. ¿Ahora? Sí, mejoró. Sí, ya, dale. Lo que me muestra la participación, qué cosa maravillosa que él es el que hace y el hombre lo hace partícipe en el sentido de salir por la boca del hombre lo que Dios dice de ese hijo, ¿no? Y bueno, y después seguir a escudriñar todo esto de vuelta para que Dios nos siga mostrando. Me mostró más, pero no sé expresarlo. Muy bien. Pero me quedo con eso. Muy bien, pues tremendo. Luisito. Pues a mí me dejó muy pensativo varias cosas. Si todo estaba diseñado desde el principio, todo está concebido y creado. Entonces,
¿será que Dios vio que el hombre iba a fallar en principio? Entonces necesitó cumplir otra vez que Jesús se hiciera hombre y muriera por los pecados. Entonces me pone a pensar eso, pues si ya estaba concebido, iba a saber que el hombre iba a fallar. Y entonces Jesús iba a morir y busca ese perdón de los pecados. Pero en toda la historia se comunica o nos expresa el Señor, pues que la búsqueda que nos deja Jesús a nosotros, o por lo que nos dice y nos quiere demostrar, es que siempre es una decisión de nosotros el que busquemos esa relación con Él, pues Él no nos obliga. Y ya con su segunda, pues con la muerte de Jesús, pues ya nos vincula a todos, que no lo hace particular a través de los sacerdotes, la expiación, el perdón de los pecados, sino que cada uno, al recibirlo y tener esa relación con Él, pues podemos tener ese perdón de pecados, al expresar pues, que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Pero me deja esa inquietud de si Jesús, si Dios sabía, pues que el hombre iba a fallar. Sí. Entonces, Es una buena inquietud, muy importante, pero el Señor se encargará de aclararla, porque ningún humano puede aclararle a otro, solamente la palabra de Dios en el transcurso de la enseñanza de Él. Pero gracias, Luisito. Muy bueno. Aquí vamos a... ¿Quién es? ¿Quién? Bueno, a mí Dios me llamaba mucho la atención ver cómo en el 18 dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Me llamaba mucho la atención porque realmente estaba viendo cómo las necesidades no se las inventa la humanidad, las necesidades las dio Dios para enseñar que Él solamente las puede suplir. Y eso me llamaba mucho la atención porque yo entendía ese atributo de Dios, que Él es autosuficiente y que Él no necesita nada. Pero yo como humano sí lo necesito a Él. Entonces me impresionaba mucho eso porque realmente sin Él no hay hacia dónde ir. Sin Él no hay nada. Y también cuando estaba leyendo esa participación que le da al hombre, cómo se aprende cuando se habla, pero ¿quién es el que está hablando? Es el mismo Dios. Entonces todo gira en torno a Él, porque Él enseña, Él habla, Él es el único que puede pronunciar el nombre de su Hijo por medio de ese Espíritu. O sea, todo es de Dios, de Él y para Él. Entonces eso me lleva a, ¿qué le puedo pedir yo en la humanidad cuando tengo necesidades a Dios si Él solamente puede pronunciar ese nombre de su Hijo espiritualmente y Él se puede dirigir a Él? Y ya la necesidad y la provisión ya está desde antes. De que Él mismo abra su boca, ya está. Eso fue lo que Dios me enseñó. A mí Dios me enseñaba y me llamaba la atención porque verme a ese hombre cuando va a hacer esa creación de esa mujer. Y me parecía tan bonito porque realmente qué ayuda necesita Dios. Porque si Él es un ser autosuficiente y es mostrando esos atributos y esa soberanía de Dios. Y realmente, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo sacar de mi boca? Porque la carne no aprovecha para nada, la humanidad no sabe nada. Y me llamaba mucho la atención y me parecía tan maravilloso cuando leíamos en Filipenses 2,
2:5 al 7. Tengan uno con otro los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina igual a Dios por propio derecho. Sin embargo, se redujo a nada. Tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres, encontrándose en la condición humana. Realmente eso no tiene explicación humanamente. Eso es espiritual y es entre él, porque él siendo rico se hizo pobre. Yo quiero compartir que recordaba cuando estaban colocando los nombres de los animales, vino un pensamiento de algo que me pasó hace muchos años, en la universidad cuando habían personas que estudiaban zootecnia y tenían unos libros muy gruesos. Y yo le decía cómo se aprenden todos esos nombres, porque no es solamente el león, los nombres que uno escucha, sino que todos los parásitos, los insectos, todo eso tiene unos nombres que son muy, muy complejos, porque no es un solo nombre, sino son varias frases. Y yo le preguntaba a mis amigos cómo se aprenden eso, porque yo veía que eso era casi imposible aprenderse todos esos nombres. Y cuando estaba escuchando la clase recordaba cómo iba a ser Adán para recordar todos esos nombres. Lo de los insectos, si eso ya está hecho, todos esos nombres ya los había colocado, y solamente un ser como Dios puede colocar esos nombres y bajarlos para enseñar quién es Él, porque la mente humana no puede con tantos nombres, y los peces, tantos nombres, tantos insectos, tantos, los mismos parásitos, microbios, microorganismos, todo es demasiado complejo. Entonces recordaba eso. Y lo otro que me enseñaba hoy es cuando estaba en su creación y llega el momento en que crea la mujer, cómo Dios saca toda esta historia física para enseñarme lo que realmente Él es espiritualmente, porque esa ayuda idónea de quién es y para quién es. Y cuando íbamos a Génesis 23, en los versículos 24 y 25, esa desnudez. Y cuando hablaba de perfecto, santo, justo, bueno, o sea, ahí se me bajaron todos los atributos de Dios mismo, porque esa santidad son todos esos atributos en ese ser que está creando perfecto, en eso que esa desnudez era espiritual, porque se estaba mostrando Él en plenitud, cómo es Él, sus atributos, y esa pureza y santidad en Él. Y eso era lo que me enseñaba. Y ese diseño perfecto desde el principio, desde el comienzo. Y me enseñaba que eso era su obra, una sola. Y es Él, en plenitud. Entonces, hoy lo que me enseñaba es que se estaba mostrando Dios mismo en su obra. Y después nos fue llevando hacia la hechura de Él mismo y cómo, es que no sé sacar en palabras, cómo Él se muestra a sí mismo para enseñarnos que Él es quien habla, que Él es quien anda, quién es el que camina, quién es el que hace toda esa obra. Y ese descansar en Él, vuelve hoy nos dice, esto es mío. Aquí el ser humano no tiene nada que ver. La historia es de Dios mismo. Y desde el comienzo de la creación, en los 6 días, repuso en el 7º día en Él, para enseñarnos que en esa obra, en eso que hizo en 6 días, está también su Hijo. Porque allá fuimos, cuando fuimos a Filipenses. Pero entonces me enseña que esta historia es la historia de Dios acerca de su Hijo. En los 6 días, reposando en Él. Y me llevaba al Salmo 8:4, que era el pensamiento que tenía durante toda la clase. Que es el hombre para que se acuerde de Él. Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. A mí Dios me enseñó y me impresionaba cómo Dios puede
hacer la creación con una sola palabra, decirlo y se hace. Pero realmente me impresiona cómo Él nos participa de lo que Él hace y nos enseña de esa creación. Porque cuando Él la hace me está enseñando su poder y sus atributos. Miguel me enseña, dice aquí, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Al siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy me enseña que así como Dios creó el agua para podernos bañar y tomar, porque es una necesidad que Él sabe nos iba a suplir, e igual el alimento, e igual el sol para el calor, para darnos las vitaminas que necesitamos, todo lo hizo porque Él creó la necesidad y nos la suplió. Esta necesidad espiritual, Él también la suplió, que es ese cordero que Él colocó. Siempre había visto la necesidad física, pero Dios sabía que hay una necesidad espiritual y por eso ahí está ese cordero que hace la voluntad del mismo. Amén. Hermoso. Muy bueno. ¿Enseña a Dios? Ay, sí, sí. Qué lindo, me identifiqué con la hermana que habló del reposo. Esos pensamientos, Jairo, de Adán y Eva que estaban perfectos, que eran eso es algo que nunca había visto antes, que eran los pensamientos de Dios. Esos pensamientos no era que estaba bien ni el mal, no había bien ni el mal. Esos pensamientos eran de Dios y me hizo acordar cuando dice Dios: mis pensamientos no son como vosotros, así de tan alto son los cielos de la tierra. O sea que cuando se fueron en contra de Dios, ahí esos pensamientos de Dios ya no están ahí, ya no hay conocimiento de Dios. Muy bien. Y qué cosa tan hermosa, qué cosa linda aprender, ¿no? Y escuchar cómo Dios enseña a los hermanos. Así es. Así es. A cada uno le da su porción y wow, y nos edificamos con lo que Dios habla a través de cada uno. Esa es la manera que Él lo hace. Bueno, familia. Cuiden el profeta, hermanos. Ya me tienen gordo. Chao, Está bien. Estómago, barriga llena, corazón contento, está bien. Así es. Aquí con este banquete ya, bueno, ya hablamos. Gracias, Jairito. Gracias a todos. Con mucho gusto. Gracias por todo. Amén. Chao, hablamos.